Buenas tardes, somos estudiantes de primer año de Derecho en la UNEYES Barinas. Conformamos el equipo número 3. El mismo está constituido por Nelson Quintero, María Méndez, Yasmile Pineda y mi persona, Mariolanda Sierra. El tema que a continuación desarrollaremos trata de las cosas o res en el derecho romano. El vocablo cosa se usa para indicar todo aquello que era objeto de derecho, es decir, todo aquello cuanto tenía entidad corporal o espiritual, natural o artificial, real o abstracto, que era susceptible de toda apreciación económica. Las cosas se conocían en aquella época a través de los sentidos y el entendimiento. Los juristas romanos se referían a ellas como todo objeto material corpus, en oposición a los actos del hombre. En sí, para los romanos, cosa era todo aquello ajeno a las personas. Etimológicamente, la palabra cosa deviene del latín que significa causa e indica la motivación de una acción. De igual manera, significa proceso jurídico o pleito, entre otras significaciones. Las cosas se clasificaron en res extra commercium, es decir, eran todas aquellas que estaban fuera del comercio, no generaban relevancia a los trámites de los negocios. Sin embargo, tenían cierta importancia, ya que no podían ser tomadas como propiedad privada. Estas cosas no se podían vender, no se podían enajenar y tampoco se podían tomar como posesión con fines de lucro. Las mismas se dividieron en res divini iuris y res humani iuris. El res divini iuris se refería a las cosas divinas consagradas a los dioses. Entre ellos, estas se dividían en sacri, religiosai y sancti. El sacri se refería a las cosas sagradas y consagradas a los dioses superiores, como los templos, las estatuas de los dioses, los bosques sagrados y los objetos consagrados a estos. Para que este tipo de actividad fuera considerada consagrada, se valía de un ritual llamado la consagración. En el mismo deberían estar presentes los magistrados y los pontífices, y se valía de una declaración legal. El religioso, como su nombre lo indica, se refiere a las cosas religiosas, basados en el uso del culto doméstico. Entre ellos se señala los sepulcros. Y el santae, que se refiere a las cosas santas, de protección divina. Entre ellos se mencionan los muros y las entradas de las puertas de la ciudad. Como se puede evidenciar, todos estos puntos tratados estaban fuera del comercio, pero tenían un carácter divino y por lo tanto gozaban de la protección del Estado. Buenas tardes, mi nombre es María Méndez. Continuando con la clasificación de las cosas extra comercio, es decir, a las cosas que están fuera del comercio, me corresponde referirme al res humani iuris, es decir, a las cosas humanas, cosas que pertenecen al derecho humano, cosas que por ser de interés general están fuera del comercio, tales como las cosas comunes, cosas públicas, cosas universitarias y cosas nulias. En este sentido, las cosas comunes eran aquellas cosas de uso común a toda la humanidad y por tanto no susceptibles de derecho privado, tales como el aire y el mar. Mientras que las cosas públicas eran aquellas cosas del derecho público romano, como por ejemplo las calles de la ciudad. Las cosas universitarias eran las cosas de uso común de los habitantes de una determinada comunidad. Es decir, eran sitios de esparcimiento, como los teatros, las plazas de la ciudad. Mientras que las cosas nulli eran cosas que no pertenecían a nadie en particular, tales como la caza, la pesca, entre otros. A continuación voy a referirme a las cosas
res in commercio, es decir, las cosas que estaban dentro del comercio. Estas cosas tenían un valor económico y podían formar el patrimonio de un particular. Entre estas cosas se encuentran las res mancipii, las cuales son cosas adquiridas con la mancipatio, esto es a través de un acto solemne y formal, por cuanto estas cosas eran consideradas de suma importancia para los romanos, eran como cosas preciosas, por tanto requerían de un acto solemne para realizar, para ser adquiridas. Por ejemplo, las bestias de la ciudad. En cuanto a las cosas res nec mancipii, estas cosas eran transferidas por la simple tradición, es decir, a través de la entrega, en virtud de que estas cosas eran de menor valor. En tal sentido, no requerían de la solemnidad para ser adquiridas, como por ejemplo, un jarrón, por decir algo, era un objeto pues, de menor valor. Continuando con la clasificación de las cosas in comercio, es decir, de las cosas que están dentro del comercio, a continuación las cosas corporales y las cosas incorporales, es decir, cosas que tienen cuerpo y cosas que carecen de cuerpo. Las cosas corporales son aquellas que son tangibles, que se pueden apreciar a través de nuestros sentidos, mientras que las cosas incorporales es todo lo contrario, son cosas no perceptibles a través de los sentidos y por tanto no son objeto de posesión. Es decir, las cosas corporales son objetos de posesión, mientras que las incorporales son los derechos o la relación jurídica que nos relacionan con ese objeto de posesión, como por ejemplo una edificación, en el caso de las cosas corporales, y las cosas incorporales, como ya lo dije, derechos sobre un bien. Mi nombre es Yasmile Pineda, me corresponde a hablar sobre la clasificación de lo que es las cosas dentro de res in commercio, que es cosas dentro del comercio. Entre ellas tenemos lo que es las cosas muebles y las cosas inmuebles. Respecto a las cosas muebles, los romanos la definían como cosas móviles, ¿verdad? Era una clasificación, una subdivisión de las cosas corporales, ¿verdad? Ellos la clasificaron como aquellas cosas que se podían trasladar, mover de un lado a otro. Ejemplo de ello, tenemos los que eran los esclavos, los animales, ¿verdad? Las monedas y los muebles de una habitación. Las cosas inmuebles son todas aquellas cosas que no se pueden trasladar ni mover de un lado a otro. Los romanos la denominaron cosas inmóviles, es decir, las que están encima del suelo. Ejemplo de ello son los fundos, las plantaciones, las construcciones y los terrenos. Existieron diferencias entre lo que fueron las cosas muebles e inmuebles. Una de ellas fue la usucapión, que tiene que ver con un término utilizado por los romanos para la caducidad de los bienes muebles e inmuebles. En el caso de las cosas muebles, la caducidad era de 1 año, mientras que para las cosas inmuebles era de 2 años. Con la llegada del emperador Justiniano, cambió esas medidas, las modificó y colocó que las cosas muebles caducaban a los 3 años, mientras que las cosas inmuebles eran de 3 años a 20 años. Otra diferencia tiene que ver con lo que son los interdictos posesorios, ¿verdad? Que eso fue un medio extraordinario que utilizaba el pretor, ¿verdad? Para la protección de la posesión de los bienes inmuebles. Otra diferencia
de las cosas muebles e inmuebles era el robo o fortune, ¿verdad? También tenemos lo que es el Oratio Severi del año 195, ¿verdad? Fue un senado conducto, es decir, una opinión que fue expedida por el emperador Septimio Severo, ¿verdad? Y que limitaba las facultades del tutor respecto a las cosas inmuebles. Otra clasificación dentro de lo que es res in comercio, tenemos lo que son las cosas fungibles y las infungibles. Las cosas fungibles, ¿verdad? Son todas aquellas cosas que pueden ser sustituidas entre sí, ¿verdad? Son aquellas cosas que son medibles, tienen una unidad de medida, se pueden pesar. Ejemplo de ello, en aquel entonces, era el trigo, el vino y las monedas. Las cosas infungibles son todas aquellas cosas que tienen una característica especial, no se pueden sustituir. ¿Por qué? Porque están determinadas por sus propias cualidades individuales. Ejemplo de ello es el caballo domado y un caballo silvestre. Ambos tienen características singulares, ¿verdad? Uno es domado, tiene mayor valor, mientras que el otro no. Continuando con las clasificaciones en comercio, es decir, aquellas cosas dentro del comercio, tenemos las siguientes clasificaciones: cosas consumibles, que son aquellas que se extinguen en su primer uso, de acuerdo a su naturaleza, pasan de un patrimonio a otro. Un ejemplo de esta importante clasificación de las cosas consumibles tenemos cuando pasa de un patrimonio a otro el dinero. La otra, de acuerdo a su primer uso, podríamos estar hablando de los alimentos. Inconsumibles son aquellas que en su primer uso adecuado a su naturaleza no son destruidas, ¿verdad? Ni materialmente ni jurídicamente. Es decir, pueden ser usadas de nuevo, pero sin consumirse. Un ejemplo de ellas son el arrendamiento, tanto de las cosas corporales como las cosas incorporales. Continuando en este mismo orden de ideas, tenemos las cosas divisibles y las cosas indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas cosas que son susceptibles a ser divididas, a ser fraccionadas, pero ellas, lo importante es que mantienen o conservan su valor económico, conservan sus cualidades, conservan su estado esencial, que es lo importante. Un ejemplo de ellas es el rollo de una tela, que puede ser dividida, pero conserva su valor económico, mientras que el indivisible o las cosas indivisibles, las redes indivisibles, son aquellas que no se pueden fraccionar. Si ellas se fraccionan o se dividen, pueden perder su valor, pueden perder sus cualidades. De manera que podemos citar un ejemplo, una obra de arte, al ser dividida, indudablemente que pierde su valor. Bueno, a manera de concluir el tema que nos correspondió acerca de la red, o conocida como la cosa, los ciudadanos romanos fueron, podríamos decirle, que le dieron un significado imperativo a este tema, ¿verdad? Porque supieron ubicar a las cosas, o el tema de las cosas, una independiente de la otra, ¿verdad? Dándole, como decía en un principio, un verdadero significado, porque de allí su contenido, su valor jurídico, ¿verdad? De acuerdo a sus cualidades, como decía en su clasificación, de acuerdo a su valor económico y de acuerdo a su esencia del todo. Y eso es importante resaltarlo, porque hicieron hincapié sobre la importancia que tiene cada uno de ellos y lo supieron ubicar en las cosas dentro de lo que es las cosas públicas y las cosas privadas.